Hola gente, bueno, hoy tenemos un segundito, hoy tenemos un pequeñito vídeo desde aquí, desde la cueva, veis que hay una lista por ahí detrás, así que nada, esta semana tenía un plan diferente, tenía idea de hacer una rutilla en moto y hablaros de que le cambié las ruedas y las primeras impresiones de qué tal van, pero bueno, no ha podido ser, no puedo salir en moto durante unos días, así que nada, vamos a hablar de mi historia motera y os voy a contar una pequeñita anécdota o el primer recuerdo que me viene a la cabeza con cada una de las motos. Las he apuntado para no despistarme de ninguna y máximo al estar hablando y todo, si no me iba a despistar seguro. Así que nada, vamos al lío. La primera moto, el un Vespino GL. La moto tenía 25 años y yo 13. Aún no tenía la edad para sacar la licencia, que antes era a los 14. Me imagino que, bueno, la mayor parte de los que me veis lo sabréis. Y me faltaba poquito y bueno, andaba por una finca que tenía mi familia hace muchos años y por el medio del monte. Entonces, bueno, fue mi primera moto de pruebas. La verdad que el recuerdo que me viene es un recuerdo fantástico. Fue una moto que le tuve mucho cariño, a pesar de que, bueno, tenía muchísima más edad que yo, ya podía salir de fiesta ya sola y yo no. Y la sensación de libertad, del poder salir, de no tener que pedalear para ir por los caminos, la verdad que para poder meterse por el medio de los charcos, para derrapar. La finca, en cuanto la hierba estaba un poquito alta y quedaba todo mojado con el rocío, era llegar a las curvas y para girar o alrededor de los árboles tocar el freno trasero y que derrapara la rueda trasera. La mitad de las veces te caías, pero bueno, la verdad que tengo un muy buen recuerdo de mis primeros inicios en ella, de los primeros inicios. Y la verdad que si tuviese espacio y dinero y tiempo, me gustaría tener una preparadita como recuerdo. Estaba toda de fábrica, era una moto que había sido de mi padre, que se la había vendido a un amigo y que después, bueno, la volví a comprar. La verdad que aún venía hasta con la cestita adelante. Tengo muy buen recuerdo de ella, tengo muy buen recuerdo. Y bueno, la segunda fue una Derby Variant. La verdad que encontramos la moto a través de los anuncios del periódico, como se hacía antes, y la encontramos en el garaje de un chico, estaba totalmente de fábrica. Normalmente estas motos estaban pues, rectificadas, con escapes, el escape Tabi, el otro, nada, estaba totalmente original. Tenía hasta las ruedas de fábrica, el chico se había sacado el carnet y tenía comprar una CB 2,5 y nada, vendía la Variant porque la dejó allí parada. La verdad que nada, se le hizo una pequeña revisión y bueno, esta moto ya me dio un poquillo más de libertad porque la otra estaba como para andar por la finca y por los caminos allí al lado, para hacer un poquito el cabra, meterse allí por los charcos y andar, bueno, a baquetear con ella. Y esta no, esta ya la tenía, bueno, pues para ir al instituto, ya la tenía donde vivíamos, ¿no? Y la verdad que la sensación fue el poder moverse con ella, el ir al instituto, el ir a la playa, y la había preparado, le había cambiado los puños, le había sacado los pedales, que venía por supuesto con los pedales, le había puesto unos estribos, le había puesto dos espejos que solo traía uno, ruedas más de carretera, que yo os digo, venía con las originales. Y la verdad que muy buen recuerdo de ella. Era ir con ella, hay una zona de curvas cerca donde vivía, que la subíamos a 35-40 por hora y bajarla por allí rascados, aquello era una aventura. Y nada, vamos con la siguiente, al cabo de muy buen recuerdo, de la Variant también tengo muy buen recuerdo. Y la Variant la entregué por la siguiente, también a través de los anuncios del periódico, encontré una Yamaha TCTR 80RR con 16 años y la verdad que me encantaba esa moto. Antes, bueno, viendo las revistas, pues te hacías 50.000 peras mentales, ¿no? Que si, bueno, miraba la NSR 125, la Cayiba Mito 125, que me encantaba, la TZR, estaba también la NS1 y la NSR, y la TZR 80 siempre me encantó. Y la verdad que, bueno, eso, viendo en la prensa, vendían una,
llamé al anuncio, fui allí en la Derby Varian, hablé con el chico y bueno, le dije sí, me recogería como parte de pago la Derby Varian. Y así fue, me recogió la Derby Varian, puse dinero encima y me quedé con la TCTR 80RR. La trajo de la casa porque yo en aquel momento aún no tenía carnet, tenía 16 años pero aún no había sacado el A1, así que la trajo el chico a casa. Y allí quedó, en un garaje comunitario, y mientras no venía nadie, pues lo que me dedicaba era, en un cachito de recta que tenía el garaje, era aprender a meter primera, segunda, arrancar sin que se me calara y a practicar. Y también me acuerdo, en la finca que os mencionaba antes que tenían mis padres, había un señor mayor, que falleció ya hace muchísimos años, que tenía una Derby GP49, si no recuerdo mal. Y con esa moto me enseñara cómo meter las marchas, bueno, le diera aire a las ruedas allí, la moviéramos un poco por allí. El embrague aquello era insoportable para embragar. Tenías que apretar con, no recuerdo, 14, 15 años que tenía, antes de la TCTR. Tenías que embragar con dos manos porque era imposible apretar aquel embrague. La verdad que bueno, fue unas primeras nociones de cómo meter las marchas. Tenía el cambio al revés, era la primera para arriba y el resto para abajo, eso sí que me acuerdo. Y nada, fueron unas primeras nociones y después el resto lo fui aprendiendo poco a poco, andando en el garaje y a través no, a base de que se me calara la TCTR un millón de veces para arrancar, hasta que bueno, poco a poco fui aprendiendo. En mi familia a nadie le gustaban las motos, entonces bueno, no me quedaba otra que ir practicando. El carnet en su momento se podía sacar por libre y yo lo saqué por libre. Arreglamos para llevar mi moto al circuito. También había practicado con ella en una zona cortada, en una calle sin tráfico ninguno. Allí hice todas las prácticas con ella. Arreglamos para llevar la moto al circuito, hice el examen, y había que llevarla con seguro, se hicieron el seguro a través de un amigo, a nombre de él. Se llevara la moto al circuito y una vez que aprobé el carnet de conducir, pues nada, salí de allí y ya me fui a dar una vuelta en ella, que la estaba deseando. Y la verdad que muy buen recuerdo. La TCTR ya era una moto grande, sentía que era una moto grande, podías apoyar las manos encima del depósito, el meter el punto muerto, la verdad que mientras estaba parada parecía una moto muchísimo más grande de lo que en realidad era, porque cuando la encendía sonaba, bueno, como suenan las dos tiempos. Y la verdad que muy buenos recuerdos de esa moto. De donde yo vivo, bueno, vivía en Vigo, y recuerdo ir a Lugo con ella, recuerdo hacer la ruta a la carretera de Avión, estaba en un motoclub de aquella, en la que, bueno, al principio intentaba salir con ellos, después ya desistí, ya cuando me decían que iban a hacer una ruta, bueno, pues iban a echar todo el día, yo salía antes, me cogían por el camino, paraba, por ejemplo, a comer allí con ellos y antes de que ellos se vinieran, me venía yo. Al final, un sinsentido, porque para eso prefería acabar saliendo solo, hacer una ruta más pequeña y salir yo solo, o directamente salir más tranquilo, marchar a la mañana, ir a comer por ahí y venir después a la tarde. Al final son cosas que vas aprendiendo a base de ir saliendo, ¿no? Porque si la ruta era corta, más o menos, pero si la ruta era un poco larga no tenía sentido. Yo podía ir llaneando a 110, 120 por hora, y en aquella época y la gente de aquel motoclub corría bastante más, entonces pues a lo mejor me adelantaban al cabo de media hora, tres cuartos de haber salido yo, me adelantaban a 230 y no tenía sentido ninguno. Cuando yo llegaba allí ya ellos ya habían comido, ya habían tomado el postre, ya habían tomado el café y estaban a punto de volverse. Entonces para hacer eso pues mejor ir un poco a mi aire o hacer el recorrido más pequeño. O ir con gente, después había entró otro chico en el motoclub que tenía también una CB2,5 también, sí, una CB2,5, una SR 2,5. Y bueno, al final acabamos yendo más o menos al mismo ritmo y ya está. Y salía más con él que con los demás, porque estaba guay mientras charlábamos en parado, pero después no tenía sentido ninguno salir con ellos de marcha. Ellos no iban a ir a mi ritmo porque no quería cortarles el rollo, y yo tampoco iba a ir al ritmo de ellos porque era inviable. Y bueno, también es una moto que me valió mucho para aprender. Es una moto que tuve una temporada larga de unas cuantas salidas de sábado, de cuanto más más revirada era la carretera, más rectos me hacía yo. Fue una gran motoescuela, me valió de mucho.
por eso también siempre aconsejo a cualquiera que me pregunte moto para empezar o con qué moto eso, moto para empezar, con qué moto aprender, y que la gente no se compre moto grande, comprar una moto pequeña, porque un error en una moto pequeña es corregible y un error en un cuarto de gas en una moto pequeña es fácil de corregir y un cuarto de gas en una moto grande no. Entonces, bueno, tuve ahí una época de eso, de querer tirar más de lo que tenía que tirar y sobre todo al salir con gente de moto mucho más grande, y menos mal que al tener una 80, bueno, pues fueron errores todos corregibles. Así que nada, con la TCTR estuve unos cuantos años y con el A1 después no me saqué el A, que de aquella aún era el A, no había que andar a hacer exámenes ni nada de esto. O sea, no era el curso este que hay que hacer para obtener el A, eres el A2 y el A, si no recuerdo mal. Bueno, de aquella no había que hacer nada de eso, sacabas el A y a los 2 años podías conducir una moto libre, ¿no? Entonces, estuve bastante tiempo con la TCTR, bastantes años, y al cabo de, pues no sé, con 20 años, una cosa así, me saqué el A y me apareció la oportunidad. Siempre fue una moto que tuve fetiche con ella, me encantaba la estética, me chiflaba y apareció una y me salió la cosa con ella fatal, pero bueno, ahora os lo cuento. Fue la Mito 125, la que lleva Mito 125 Evoluciones. La verdad que recuerdo ver las revistas en el colegio, en el instituto, y la moto me chiflaba. Era una réplica de la Ducati 916 y la 748 y la estética era brutal, brutal. Es una moto que siempre fue fetiche. Entonces nada, al final acabé teniendo una. Estuvo funcionando una semana desde que la compré hasta que gripó, viniendo del trabajo. Estuve en el taller como, aparte coincidió verano, coincidió finales de julio y agosto. Estuve en el taller como un mes y medio porque se pidieron las piezas a Italia, en Italia estaban cerrados en agosto. Bueno, al final nada, tuve la moto creo que 2 meses y medio, 3, y más de la mitad del tiempo la he hecho en el taller, con lo cual le cogí muchísima tiña y al final nada, me deshice de ella. Eso sí, después me deshice de ella después de haber gastado como, aparte de lo que me valió, como 1.000 euros o creo que eran 150 o 160.000 pesetas en la moto. Bueno, hubo que preparar pistón, hubo que cambiar ruedas porque le vencía el ETV, meter ruedas nuevas, meter pastillas de freno, mano de obra, hay que pedir cilindro, bueno, un montón de dinero. Hubo que prepararla toda, llevó una buena agarrada y eso. Al final usé la moto una semana, cuando la repararon y la prepararon y tal, metí ruedas, metí todo, me fui a pasar la ITV. Creo que le hice, no sé, 4 o 5 salidas. La verdad que la moto era muy bonita, era muy divertida, era un juguetito, pero le cogí bastante tiña y nada, al final se enteró un chico, un buen amigo, de que la iba a vender, que al final después me acabó comprando otra moto también. Se enteró nada de que la iba a vender, miró que bueno, que la había preparado, todo lo que le había hecho y tal, y nada, al final ya se quedó directamente con ella. Y yo de ahí tengo que decir que metí un poquito la pata porque me fui a algo demasiado grande de lo que os hablaba antes. Me pasé directamente a una CBR 600F del 91. Creo que la mayor parte de la gente tuvimos una. Y en ese momento pues me hubiese servido más que de sobra tener una GS500 o una CB500 o una R5 o algo así. Pero bueno, la verdad que los motores Honda, bueno, son motores muy dulces, son motores bastante amables, no son motos que sean brutas, que sean... Entonces, bueno, después de la 125 apareció una CBR 600F que me gustó mucho. Me gustó mucho en aquella época, ahora mismo la recuerdo, y estaba con una pintada toda Repsol y estaba bastante horterilla. O bueno, era otra época y la verdad que, bueno, la moto me gustó. La compré, el recuerdo que tengo de ella es lo primero, la sensación de potencia comparada a la 125, que en la 125 tenías que meter 5 marchas para que se pusiera, o 4 marchas para que se pusiera a 100 por hora, y en esta era abrir gas en primera y salir del peaje, porque la había cogido como a 200 y algo kilómetros de casa, salir del peaje, abrirle gas, y aquello era una sensación de madre mía, cómo corre esto. Y nada, con esa moto estuve, pues creo que no llegó como 6 o 7 meses.
tuve una caída con ella, no fue culpa mía, simplemente un accidente, y bueno, tuve un golpe frontal, dobló la araña, caí al suelo y rompí el hombro, tuve una luxación acromioclavicular y nada, a partir de eso, bueno, pues me coincidió con más cambios en el trabajo, en la vida y tal, y nada, no llegué a arreglarla, directamente la vendí así. Después, un tiempito después, me apareció una oportunidad, encontré en aquel momento, me venía mejor, encontré una moto que también era una moto fetiche que me encantaba, que era la Kawasaki ZXR 7,5, del 91 también. Estaba pintada con los colores réplica Superbike, estamos hablando de que la moto ya tendría como unos 12 años o así, sería quizá 2000, no, algo más, 2004, por ahí, 2005, sí, 2004-2005, y estaba pintado de réplica los colores de Superbikes de la época actual, vamos, de aquella época. Y la moto me encantó, estéticamente era brutal, el chasis pulido es una preciosidad, los dos tubos de aire por encima, la verdad que era una moto que me encantó. También la compré muy barato, si lo llego a saber me quedaba con ella, que ahora están cotizadísimas. Y nada, esa moto también venía bastante maltratadilla, le habían hecho la carburación y se la habían hecho fatal. Hubo que arreglarle ciertas cosas, preparar carburadores que tenían las membranas rotas y bueno, hacerle unas cuantas cosillas, cambiar kit de arrastre, dejarla de mano. Y la verdad que una vez que quedó preparada al 100%, que va, le daban mil vueltas a la CBR, la aceleración, el notar que abrías gas en primera y la ZXR tiraba la rueda arriba, quería levantar, la CBR nada, la CBR muy honda, muy suave, muy aceleraba, pero no a nivel sensaciones no era lo mismo que va ni de lejos. Y nada, la verdad que con la ZXR estuve un tiempillo, también había tenido, bueno, algunas cosillas propias de su edad, alguna rotura en aquella época, aún iba a algunas cuantas concentraciones, alguna rotura de algún manguito porque estaban resecos con los años se quedaban resecos. Es verdad que no mencioné, me olvidaba, en la CBR 600 me rompió en Portugal la cadena del kit de arrastre. El chico que la tenía llevaba muchísimo tiempo parada y bueno, cuando la llevé a hacer la revisión y a ponerla a punto para que quedase de mi mano, resulta que nada, al tensar la cadena estaba vencida, estaba floja por la parte de abajo de estar parada y tensa por la parte de arriba. Entonces cuando la tensaron, bueno, pues debió de coincidir en la posición en la posición al revés, con lo cual parecía que estaba bien tensa, pero de la parte contraria estaba demasiado tensa. Y nada, debía llevar mogollón de tiempo puesta y en una ruta con otro motoclub donde estuve, pues también acelerando, no sé, como a 130 o por ahí, no era mucho más, partió la cadena, la escupió para atrás, bueno, al final nada, fuera una aventura, la cadena la escupió, menos mal que la escupió para atrás y saltó y no golpeó a nadie, ¿no? Si se llega a meter en el medio de la rueda hubiera sido otro cantar, pero bueno, no me acordaba de la anécdota esa y es una anécdota que sí que tengo, siempre que hablo de la CBR siempre la menciono. Y sigo que pierdo el hilo. La ZXR nada, también estuve un tiempillo con ella, eso, al final pues salía que había que cambiar un manguito, salía que siempre tenía pijotaditas, ¿no? Sé que son más delicadas, o las Kawa de aquella época eran más delicadas que la Honda, prácticamente, así como me transmitía muchas menos sensaciones, la verdad es que mientras tuviese un litro de aceite andaba, mientras tuviese un poco de aceite andaba. Así, tal cual era lo que me decían en el taller. Y la Kawa era más delicadita, muchas más sensaciones, pero más delicadita. Y bueno, como me gustaban las sensaciones, vendí la ZXR. También hubo un chico que se enteró que la vendía y ya me dijo nada, me la quedo yo. Y me compré una ZX 6R Ninja del 2006, la que tenía el escape por debajo del culo y una entradita de aire delante y las ópticas un poquito rasgadas. Era una moto espectacular, preciosa, me lo pasé en grande con esa moto, en grande. La verdad que recuerdo que nunca metía unas ruedas más o menos normales, siempre a las motos. No era ni soy tampoco un mega piloto deportivo y en la Ninja recuerdo haber probado neumáticos muy blandos, no sé si era un Metzeler K2 o algo así, ruedas de las que venían de tandas de circuito, ¿no?
y le había comprado a un amigo unas cuantas y la verdad que me tocaba cambiar la rueda, dije, va, venga, déjame esas y a ver qué tal. Buah, totalmente diferente, un espectáculo rodar con aquella moto, era una moto ágil, era una moto... No, una maravilla, una maravilla. La verdad que la Ninja tengo un recuerdo increíble de ella, súper, súper, súper divertida, súper divertida. Y dice, pues la cambié cuando la moto tenía más o menos 1 año y medio, un poquito menos, y 20.000 kilómetros, y la verdad que de aquella eran pocos kilómetros, ¿no? Pero era salir todos los sábados y todos los domingos, o prácticamente, y hacer salidas, eso, de 200, 300 kilómetros, pero muy, muy a menudo. La verdad que fue una moto súper divertida, con la que aprendí un montón. Fue la primera moto con la que tuve un mono, con la que empecé también, bueno, a practicar un poquito el tema de intentar sacar rodillas, en andar a hacer el chiringüe y andar a descolgarse como si estuvieras colgado de una persiana, el aprender poco a poco. La verdad que fue una moto que me gustó muchísimo y tengo muy, muy buen recuerdo de ella. La vi años después en una concentración y estaba... La verdad que me dio un bajón horrible. Yo la tenía toda preparadita, le había puesto las tulipas, le había puesto la cúpula, las tulipas de los intermitentes blancos, le había cambiado también los intermitentes traseros, una cúpula de doble burbuja, le había pulido el lado de las llantas y cuando la vi estaba... me cayera el alma al suelo. Y nada, de ahí tenía intención había pensado en comprar la GSX-R 7,5, pero la verdad que como ya me rondaba la cabeza el tema de tener una deportiva más grande que la Ninja y a partir de ahí cambiar de estilo, pues al final me decidí, estaba con la Ninja, o sea, con la GSX-R 7,5, tenía un amigo que compró una, la probé, me gustó muchísimo, tenía los medios que le faltaban a la Ninja, que la Ninja si salías por ahí de curvas, si entrabas una marcha más larga de lo debido al salir, pues como que, a ver, de lo debido, como que pecabas un poquito más y tenías que bajar la marcha después. Era muy divertida, pero bueno, sí que era más exigente a la hora de ir en la zona buena del motor. A eso me refiero. Y la GSX-R 7,5 me gustó, porque tenía eso que no tenía la Ninja, tenía ese poquitito más. Y nada, al final, como estaba convencido ya, pues con tener una deportiva y la última deportiva, en principio quería cambiar de estilo, pues en vez de ir a por la 7,5 me fui a por la GSX-R 1000. Y la verdad que la moto era una barbaridad, era una auténtica barbaridad, era la GSX-R 1000, la K8. Veréis en unos días alguna foto de ella y con los dos escapes por los laterales, tanto uno como otro. La verdad que me tenía un rollo, un punto, hay gente que no le gustaba que tuviese dos escapes, a mí me tenía un punto muy guapo, por un poco rollo retro y moderno, tenía modos de motor, creo recordar que tenía B y C, con toda la potencia, casi toda, y potencia reducida como para lluvia, ¿no? La verdad que la moto era una pasada, la moto, par motor a raudales. Yo recuerdo ver salir del concesionario al comercial con ella y verla y decir, madre mía lo que me he comprado. Y la moto iba muy, muy bien, muy, muy bien. Pero sí que tenía un problema, por eso yo tenía en mente el tener una deportiva más y cambiar. Tenía un problema, y Máximo con más potencia que la Ninja y que las otras, que era el que hacía demasiado fácil y rápido. Y te encontraba rodando muy rápido y tú sin notar que ibas muy rápido. Entonces al final, pues, bueno, estuve con ella también 1 año y medio, una cosa así, pero a la GSX-R 1000 le hice como, no sé, 8.000 kilómetros o por ahí. Anduve muy poquito en ella porque cada vez que salías te encontraba rodando rapidísimo, sin sensación de ir rápido y no sé, me daba la impresión de que como que ibas arriesgando de más, ¿no? Como que eso, muy divertida, me lo pasé muy bien. Era una moto, traía unas ruedas de fábrica horribles, las mismas que la Ninja, creo que eran unas Bridgestone BT14. Nunca fui muy fan de Bridgestone, pero desde aquella le cogí una manía de la hostia. Y le había puesto un neumático que se sigue vendiendo a fecha de hoy, las Pilot Power, creo que eran las 2CT. Y es un neumático que siempre me gustó, que vale un poco para todo, que va tan bien en lluvia como en seco, y bueno, para una conducción normal, como la que podemos hacer cualquiera, la verdad que es una rueda que va muy bien. Y en cuanto le cambié las ruedas, buah, la moto iba, pero muy, muy buena moto, me gustó muchísimo, pero
es una R y al final te obliga a, bueno, a ir a ritmos de R. No puedes ir... No me acuerdo que tenía un amigo que salíamos del trabajo juntos cuando trabajábamos de noche y él, otro más, con una CB 250, la verdad que conocía bastante gente con esa moto. Es una moto muy, muy económica y al final hay cantidad de gente que la tuvo. Y yo me acuerdo de ir detrás de la 80 por hora y era una tortura ir 80 por hora. Estabas deseando, yo estaba deseando no, pero sí que en cuanto se apartaba para meterse hacia su casa, es que bajabas 2 marchas y le abrías gas como un condenado, porque es que es muy incómodo, muy incómodo. Entonces, bueno, ya apuntaban las maneras de que quería eso, otro estilo de moto que me permitiese, pues, divertirme, que me permitiese pasarlo bien en ciertos momentos, pero que también me permitiese pues ir a 80 si me apetecía ver el paisaje, ¿no? Entonces nada, ahí empezó el cambio de estilo radical y ahí empezó el tener 50.000 motos y ir probando estilos hasta que di con lo que me gustaba, ¿no? Bueno, estoy viendo que van como unos 26 minutos de vídeo, así que creo que lo voy a dividir en dos y va a ser mucho más llevadero para vosotros. Y, y en la segunda parte en unos días. Así que nos vemos en unos días.